Ya, Buenas tardes, profesor. Vamos a presentarle 30 aplicaciones que tiene nuestro proyecto. Mi grupo está compuesto por Jesús Hurtado Espinosa, Giancarlo Rosales Risco y yo el que habla, Yaref Navarro Altamirano. Siguiente, compañero. Este es nuestro primer prototipo. Esa va a ser la máquina, pues no. Bueno, empezamos. El primero es para cortar listones de madera con un accesorio extra que iría en la base de giro. Se va a configurar en stop para que el listón corte longitudes que ya van a estar previamente programadas, pues, ¿no? Luego el segundo corte va a ser para tubos de aluminio. Igual la base de giro se va a configurar para que vaya lento y corte las medidas deseadas, pues, ¿no? Corte de rollos de fil. Se va a cambiar el disco a unos dientes para no astillar este material ya que es fácil de dañarse. La 4 sería el corte de rollos de papel higiénico. También vamos a configurar la velocidad de las cuchillas para que el corte sea sin presión de fuerza, ya que el papel higiénico, bueno, es más débil, pues, ¿no? En la 5 tenemos corte de rollos de tela. Con un accesorio de afilado constante se logra manejar este material. En la 6 tenemos corte de rollos de plástico con un accesorio refrigerante para la cuchilla. Vamos a poder cortar este material ya que es sintético, pues, ¿no? En la 7 tenemos cortes de rollo de Notex, este es material médico, ¿no? Con un accesorio de luz UV para que podamos cortar estos y desinfectarlos, pues, ¿no? Mientras sean cortados. En la 8 tenemos marcado de distancia en bobinas. Pondremos un accesorio de lápiz de tinta indeleble. El cabezal se puede mover hacia cualquier posición programada y al girar el lápiz marcaremos la posición. En la 9 tenemos cómo cortar cinta en la industria textil. Vamos a cambiar un disco plano sin dientes y al poner la bobina de tela hará cortes más finos que luego serán cintas. Y por último en la 10 como el empacado de alfombras, pues, ¿no? Vamos a poner la alfombra enrollada y se coloca el plástico fil en un extremo. Y bueno, en el momento de que giran los rodillos de los extremos, va a lograr empacarse, pues, ¿no? Le cedo el paso a mi compañero. ¿qué tal, profesor, compañeros? Buenas tardes. Bueno, siguiendo con los usos que también puede usar nuestra cortadora, tenemos el corte de carrizos, ya que con la cuchilla de corte podemos ubicar el carrizo y cortarlo a medidas deseadas, considerando que los carrizos vienen pues de 5 o 6 metros. En la siguiente tenemos corte de botellas recicladoras, ya que los plásticos tenemos presentaciones de diferentes tamaños como cilindro de plásticos, tenemos acrílicos, tenemos planchas, baldes. Entonces, para su mejor uso, con nuestra cortadora podemos reducir su tamaño a lo deseado. Tenemos también los cortes de mangueras, de diferentes tipos de mangas, ya sean de plásticos, ya sean de poliuretano y le podemos dar incluso una medida especial en los cortes. Tenemos también los usos de corte de rodillos de cintas Scotch. En este caso vienen en bobinas de las más gruesas. Entonces podemos darle un uso más personalizado. Aquí sí tendremos que usar un tema de refrigerante o una cuchilla especial para evitar el tema de que se peguen demasiado, ¿no? Por lo que es este plástico. Luego tenemos el uso de corte de caña de azúcar para la industria agrícola, igual a medidas. También tenemos el corte de bastones para la fabricación de palos de béisbol, en este caso para el deporte del béisbol. Tenemos los cortes de bobinas de cuero sintético,
ya que sabemos que vienen de diferentes presentaciones y acabados. Entonces también le podemos adicionar un accesorio para evitar que la fricción haga que se pegue, ya que es sintético el material. Luego también tenemos cortes de Telplay, ya que nuestro sistema es como nuestra mesa no tiene extremos, entonces podría correr de largo y así nos permitiría ponerle planchas de Telplay y hacer cortes a medida. De igual forma también podemos usar en los cortes para las calaminas plásticas, estas que nos sirven para protegernos la lluvia. Ahí también en presentación de plástico también les podemos dar el uso, ya que podríamos pasarle de un extremo al otro y hacer cortes a medida. Igualmente los cortes de plancha de drywall para el uso de interiores y hacer acabados para la industria de la construcción. Le, le cedo al paso a mi compañero. Bueno, para continuar con los usos que nosotros hemos encontrado, bueno, tenemos un separador en bobinas de hilo. Esto de acá se puede conseguir con un accesorio donde se coloca un cono grande y al enrollar ese tiene un guiador que va a separar los conos en conos mucho más pequeñitos. Otro uso más que nosotros lo hemos encontrado es un bobinador de papel. Para ello también contamos con un accesorio el cual va a retener la bobina más grande y en nuestra máquina los rodillos van a girar de tal forma que van a hacer una separación en conos más pequeños. Obviamente esto no va a funcionar como un embobinador de papel profesional, pero puede hacer un trabajo a un rango menor. Otro uso que le encontramos es un separador de bobinas de pelón adhesivo. Esto de acá lo conseguimos cambiando el disco de corte a un disco más fino, ya que el pelón adhesivo tiende a dañarse a veces. Luego tenemos un desenrollador de papel impreso para cortar las hojas a medida. Aprovechamos los rodillos que tiene la máquina para hacer que empiece a desembobinar una bobina de papel impreso. A medida que va avanzando, nosotros podemos ir cortando todo esto con un accesorio que hace un corte en horizontal, con una cuchilla. Luego tenemos un contador de etiquetas. E igual, hacemos uso de las bobinas, de los rollitos que tiene la máquina para hacer que desenrolle y al momento que va desenrollando nos ponemos un accesorio que es un código de barras. A medida que va detectando cada código de barras va a ir contando. Luego tenemos un revisador de telas para detectar fallos. Normalmente las telas a veces vienen con huequitos o con algún tema por defecto. Entonces lo que hacen los rodillos de la máquina es desenrollar la tela y dejar caer esto sobre una base o sobre una bandeja. Pero a su tiempo en la parte baja van dos tiras LEDs con una pantalla por el cual va pasando la tela que se desenrolla. Y así podemos ir viendo en qué partes pueden haber fallos en la tela para luego tomar una decisión. Otro uso que le hemos encontrado es un cortador de pan baguette. Esto lo pueden usar para la parte de las panaderías. Obviamente se van colocando los baguettes en fila y la máquina se programa para que vaya a cortar en medidas exactas. Otro uso más que le hemos encontrado es un empacador de tubos de plástico de luz. Estos se hacen en grupos de 6 y en los extremos, a medida que va girando el rodillo, se puede ir poniendo unas cintas a los extremos, lo cual va a empacar por grupos. Otro uso más que le tenemos es un marcador de fechas y datos del empaque. Esto se consigue con una máquina o un accesorio codificador que va a imprimir al término de cada proceso de embobinado, de corte, ¿no? Y finalmente le hemos encontrado otro uso que sería un separador de rollos de cable eléctrico. Esto también lo hacemos con un accesorio que va a contar la longitud de cable que pasa por el rodillo a medida que va desenrollando.
Y al encontrarse a la medida que nosotros le hemos dicho en este accesorio, lo vamos a poder cortar y tener la longitud que nosotros hemos querido o deseamos, ¿no? Finalmente tenemos como última pregunta nuestras barreras creativas. Para este proceso hemos encontrado o nos hemos enfrentado a 4 barreras. Una de ellas, la primera, es pensar en un inicio que todo ya esté inventado. Bueno, como podemos ver, siempre vamos a ver que todo lo que ya está hecho en el mundo pareciera que ya estuviera ya hecho, pero nos hemos dado cuenta acá o lo hemos superado pensando que una pequeña modificación puede suponer un matiz importante entre lo nuevo y lo viejo. Siempre hay algo que se puede reformular o mejorarse. Como segunda barrera hemos encontrado que aferrarse a la primera idea que aparece es también un problema y suele pasar, ¿no? Si se encuentra entre una buena idea o por casualidad se pensó en algo. Entonces, la manera en cómo hemos afrontado esta barrera es tener en cuenta que esa primera idea no se debe ignorar, no, o sea, como primera idea no se deben ignorar las demás o posibles mejoras que pueda requerir esta u otra opción para hacer que las cosas puedan llegar a ser mucho más beneficiosas que la idea original. Otra barrera que encontramos fue paralizarnos por el análisis. Cuando hemos tratado de ser originales en este proyecto, bueno, hemos visto que nos hemos encontrado con que nos hemos, por decirlo así, trabado o estresado por tratar de encontrar una opción. Sin embargo, a veces esta búsqueda se vuelve demasiado extensa y a veces sobresaturado. Y eso hace que nuestro genio creativo se ve bombardeado de cientos de ideas, y lo cual hace que se vuelva, digamos, bloqueado, ¿no? La forma en la cual hemos superado esta barrera ha sido viendo las maneras de mejorar y evitar repetir algo que ya ha sido creado. Y finalmente hemos tenido una barrera que creo que es clásica y creo que todos lo van a pasar ahí, es la falta de tiempo, ya que todos en el grupo tenemos distintas funciones en el trabajo y bueno, hemos concordado con un tiempo idóneo para hacer este proyecto, básicamente. Bueno, lo único que hemos pensado para superar esto, o la forma en la cual hemos afrontado esto, ha sido poner en marcha, digamos, el proyecto, y luego nos hemos tomado un tiempo para ir moldeando esta idea de a pocos, haciendo mejoras y descartar los posibles defectos para después ir materializando las ideas que hemos puesto anteriormente en las PPTs anteriores, ¿no? Que son las 30 posibles ideas que nosotros podemos tener. Bueno, eso sería todo con nosotros, profesor. Agradecemos su atención y nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Ya está.